Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este ciclo denominado OpenDC. Yo soy el profesor Gustavo Lento, profesor de la carrera de Diseño Indumentaria y Textil de esta universidad, de la Universidad de Palermo. El día de hoy vamos a estar trabajando a modo de introducción, un concepto que está últimamente aconteciendo en la moda, que se denomina la creación de híbridos o imágenes o looks híbridos, eh, para poder entender esta de pronto configuración que hoy la moda está atendiendo de manera profunda. Es una clase introductoria, es una clase de establecer los puntos de análisis, y claramente esta clase tiene que ver con problematizar el estudio de la imagen en moda. Por lo tanto, es una clase teórica, introductoria y de punteos, ¿sí? Es importante que entiendan que cuando la clase es introductoria, es posible que algunos contenidos se pasen por alto. Por lo tanto, bienvenidas son las preguntas que ustedes quieren hacer, porque seguramente a partir de alguna pregunta se puede llegar a abrir alguna nueva bifurcación sobre el tema que nos acontece el día de hoy. Las preguntas son bienvenidas, las pueden escribir en el chat mediante va sucediendo la clase. Es muy interesante recibir preguntas, hace que la clase sea más nutritiva y que de pronto se pueda hasta incluso profundizar algún tema. Insisto en este punto, al ser una clase introductoria, determina que las preguntas pueden hacer que algún tema se profundice más que otro, ¿sí? Si no hay preguntas, es posible que la clase quede tal vez en un estadio plano de algunas referencias que si bien les van a servir, pero que tal vez no se profundizaron. Recuerden que las escriben en el chat y una vez que yo termino mi presentación las voy a leer seguidas. La clase durará aproximadamente unos 40 minutos. En esos primeros 40 minutos voy a hacer ese recorrido que les comentaba recién. Entre esos 40 minutos haré algunas pausas muy livianas, como para que ustedes puedan escribir alguna pregunta y no se las pierdan, y puedan seguir prestando atención. Luego de esos 40 minutos, comenzamos la rueda de preguntas. Para poder hacer esta presentación de manera efectiva y que no se nos corte la señal y poder ustedes escuchar bien, yo voy a apagar mi cámara para, bueno, no ejercer tanta presión en la red, y poder ustedes ver la presentación sin ningún tipo de inconvenientes. Así que si les parece bien y estamos todos listos, comenzamos con la presentación del día. Muy bien. Lo primero que tenemos que configurar el día de hoy y trabajar es determinar el primer estadio de qué es un look. Bueno, para la gente que viene de moda, la palabra look es una palabra muy conocida, una palabra muy usada, es un anglicismo que determina una imagen. Se reemplaza la idea de look por una imagen. Fíjense que acá ya la cosa empieza a problematizarse en serio, porque si un look es una imagen, esa imagen tiene entonces categorías de estudio donde se determina de pronto estética, composición, arte, sociedad, cultura. Una imagen es la contingencia de muchas profesiones. La mayoría de todas ellas son profesiones que determinan la problemática de la idea de una imagen. Cuando venimos hacia la moda o hacia el diseño de indumentaria, dividiendo bien estas atmósferas, podríamos decir
que la especialidad de los diseñadores de indumentaria es la creación de imágenes vestimentarias. Y la creación en moda es la creación de imágenes vestimentarias que actúan en el marco del mercado, de la negociación, de la venta. Tanto diseño de indumentaria como diseño de moda tienen entonces el menester de la creación de imágenes a partir de determinados componentes. Si han pasado por mis clases, saben que el estudio de la imagen es la representación de determinadas percepciones. Esas imágenes creadas, que son en realidad síntesis de percepciones humanas, hacen que se entienda que eso que vemos, esa imagen vestimentaria, responde a una síntesis. Y esa síntesis en el diseño de indumentaria y la moda tiene significantes como arte, cultura, sociedad, diseño, donde el diseño le otorga a esa imagen una serie de significantes muy poderosos, como el estudio de los materiales, como el estudio de las siluetas, como el estudio de las tipologías, las prendas de vestir. Por supuesto, el centro nuclear de la problemática de una imagen vestimentaria está en los cuerpos, en esos cuerpos que tanto la indumentaria como la moda va a vestir. La creación de cuerpos vestidos es de la incumbencia del diseño de indumentaria y la moda. Y fíjense, queridos alumnos y alumnas, esa incumbencia es ciertamente semiológica, lingüística, social, cultural y artística. Porque la creación de una imagen tiene el cruce de todas esas áreas de conocimiento que están determinadas en sí por ese tipo de relación, a veces tensa, a veces amigable, a veces muy esfumada, que hay entre esas disciplinas a la hora de poder crear una imagen. La imagen vestimentaria, es decir, look, es en sí la problematización del objeto de estudio que poseemos quienes somos diseñadores de indumentaria. Problematizar ese objeto de estudio es en sí estudiar el problema del cuerpo ante la acción de vestirse. Y cómo esa acción de vestirse está determinado por algunos factores que tal vez trataremos de recorrer el día de la fecha. ¿Qué categorías de la moda se debe conocer, se debe entender para poder hablar de un look o para entender un look? La moda, la indumentaria, tiene determinadas categorizaciones. Esas categorizaciones determinan los modos de crear un objeto. Esas categorizaciones en moda se denominan también rubros. Esos rubros pueden ser alta costura, prêt-à-porter, casual wear, sportwear, a modo general. Podemos encontrar también subrubros dentro de estas grandes categorizaciones. Cada uno de estos rubros o categorías tienen una serie de informaciones, una serie de herramientas y, por supuesto, como se imaginarán, una cierta cantidad de límites que los diseñadores conocemos para poder crear imágenes dentro de esa categorización. Cuando creamos una imagen relacionada con la alta costura, los límites que esa imagen posee determina los fundamentos y las categorizaciones para que eso se entienda como alta costura. Estos rubros fueron creados en distintas épocas,
de nuestra sociedad. Cada época tuvo sus modos de entender, de comprender y de traducir. Cada época tuvo sus modos de entender las imágenes y cada época tuvo sus modos de entender las imágenes vestimentarias. Por ende, estos rubros responden a determinadas comprensiones de la sociedad ante un cuerpo vestido. Esos cuerpos vestidos necesitan de esas categorizaciones para ser entendidos en las lógicas de comprensión de determinadas culturas. Esos modos de entender, que también determinan los modos de ver y de interpretar, hacen que la alta costura sea un tipo de rubros que en determinadas sociedades se utilizan para determinadas ocasiones de uso. El prêt-à-porter, como otro tipo de categorización de indumentaria, relacionada con una época, relacionada con los modos de producción, intérprete de seguramente determinados avances sociales, el prêt-à-porter, como un hito histórico de la moda, donde individuos, donde sociedades, donde actores de la moda determinaron los cambios. El prêt-à-porter fue un factor de cambio muy importante en la moda. Factor de cambio que, como se imaginarán, estimados amigos y amigas, ya estaban siendo actuados por la sociedad. El prêt-à-porter fue, en todo caso, la representación de un cambio que ya en la sociedad estaba habitando. El prêt-à-porter, como categorización, o el ready to wear, como les guste a ustedes llamarlos, interpreta determinado modo de vestir en donde existe un límite. Esos límites son el tipo y protocolo de códigos vestimentarios dentro de esa categoría. Alta costura y prêt-à-porter son entonces tipos de fundamentos donde los diseñadores nos agarramos para poder tener códigos de interpretación sobre los distintos modos de ocasión de uso de los cuerpos vestidos de determinadas sociedades. Fíjense ustedes que no es solo la ubicación de una prenda tal o una prenda cual, sino que, en realidad, lo que hacemos los diseñadores es elegimos una categorización para que ésta sea, a su vez, la representación de determinado código visual de un grupo poblacional. El casual wear, del mismo modo, establece una categorización de imagen donde la sociedad, con nuevas pautas, distintas evoluciones, distintas relaciones interpersonales, en donde los modos y las ocasiones comenzaban a cambiar, a saber, el trabajo, a saber, las pautas que hacen a conductas sociales, desde la construcción familiar hasta las pautas de relación interpersonales de determinadas sociedades, tienen como representación de imagen vestimentaria el casual wear. Casual wear, que también trae sus límites y también trae sus códigos, traen también modos de producción. Alta costura, prêt-à-porter, casual wear, además de poseer características que hacen al imaginario visual de la moda, traen también otros modelos de prácticas de producción, como así también el avance de distintas tecnologías. Tecnologías que claramente van a ser útiles para la producción de esos objetos, a gran escala, a mediana escala. Claramente, la categoría de un rubro vestimentario, que es la que debemos conocer para poder entender un look, porque en todo caso, si look es imagen vestimentaria y estamos diciendo
que todo aquello que es vestimentario responde a categorizaciones, siendo estas modos de representación de los códigos vestimentarios de determinados grupos poblacionales, tenemos que entender que un look, una imagen, tiene como condimento, como esencia, el conocimiento profundo de estas categorías. Cuando se estudia diseño de indumentaria, estas categorías se presentan con, digamos, de bastante elocuencia, y por supuesto la historia de la moda como la historia del arte enseñan a entender en profundidad estas categorizaciones. Claramente, atrás de una categoría, atrás de determinado fundamento que organiza las pautas de estudio y de problematización de la imagen vestimentaria, tenemos que empezar a entender el estereotipo y el look. ¿Qué categoría o qué relación hay entre ellos? Podríamos pensar, como dije hace un instante en esta clase, que un look es una imagen vestimentaria, pensada por diseñadores profesionales que piensan el cuerpo vestido. ¿El cuerpo de quién? De determinados grupos poblacionales. Ese cuerpo tiene una instancia conceptual donde entendemos el cuerpo como el lugar, como la geografía, donde se instala todas las memorias ancestrales que llevamos sobre el concepto de nuestra propia humanidad, donde se inscriben nuestras pautas culturales, nuestras pautas sociales, nuestros modos de sentir y nuestros modos de ser. Nuestros cuerpos, que son en realidad el manifiesto más claro y concreto de cómo la sociedad entiende el modo de la existencia humana, es el carácter de estudio principal del diseño de indumentaria y del diseño de moda. Vestimos cuerpos. Esos cuerpos van a tener una imagen. Y esa imagen tendrá la potencia de la inscripción ancestral de esos cuerpos que han demostrado que a partir de vestirse tuvieron un contacto con la sociedad, con el arte y con la cultura. El vestirnos no es solamente un dato decorativo, sino que es un dato que funciona dentro de una sociedad, que nos determina estar en grupos, que nos determina comportamientos, que nos determina determinadas funciones en el rango de lo social. Una imagen es tanto funcional como decorativa. Y cuando hablamos de funcional, entendemos que una imagen es la estrategia de estar o no de acuerdo con aquellos grupos poblacionales. Una imagen, un look, me pone adentro o me deja afuera de determinadas construcciones culturales. Pero además, una imagen es y tiene como fundamento y dato lo decorativo de ese cuerpo. Y la manera de decorar un cuerpo no es una elección individual. La manera de decorar un cuerpo nada tiene que ver con lo singular, sino que decoramos según las categorizaciones y según los modos culturales en donde la decoración es un fundamento. Dentro de la extensión de ese fundamento es donde nos decoramos. Es decir, no somos en realidad tan libres para pensar que me decoro como quiero, sino que en realidad me decoro como me lo permite. ¿Quién? La cultura, la sociedad, el corpus estético de la época en donde me encuentro. Tanto lo funcional como lo decorativo, que establecen a las pautas de relación
de un cuerpo en relación a su imagen es determinado por los estereotipos culturales y sociales como modelos donde se emplaza la síntesis de las maneras de vernos. Y esa síntesis como manera de vernos es un aspecto muy tranquilizador de nuestra cultura. Cuando nos vemos y nos reconocemos, nos tranquilizamos. Cuando nos vemos y no nos reconocemos, entramos en caos. Fíjense entonces que un look no es para nada inocente. Un look, una imagen, es la pauta de reconocimiento de si estoy en una sociedad o si no estoy en ella. Nosotros, los humanos, tenemos esa decodificación con una inmediatez y con una rapidez de breves segundos. En breves segundos podemos ver un cuerpo vestido y saber si corro peligro o no. Eso tiene que ver con nuestra genética, eso tiene que ver con nuestra especie humana. Crecimos viendo cuerpos vestidos y crecimos entendiendo que esa vestimenta que veo a lo lejos y la veo con una distancia tal que hasta me permite la huida. Por lo tanto, como me permite la huida, la decodificación de esa imagen posee la rapidez tal de entender si el peligro acontece, huir, o si no, intervenir en los grados de producción interpersonal. Antes que el humano hable, antes que el humano gesticule, antes que el humano pueda ejercer algún gesto, yo veo la vestimenta. Por lo tanto, veo la imagen. Por lo tanto, decodifico un look. Fíjense que determinados estereotipos culturales, tanto en la historia del arte como en la historia de la sociología de la moda, han demostrado que su forma de verse tenía que ver con la intimidación, tenía que ver con asustar a otros. Otros grupos poblacionales determinan que la forma de verse determinaba la forma de establecer determinadas pautas dentro de una sociedad, de estar en contra de esas pautas. Muchas tipologías, muchas prendas en la historia de nuestra profesión han surgido provocando sistemas, como las minifaldas, como las botas, como los tacos, como incluso como pautas de dominación de determinados grupos poblacionales, como el corset, como los polizones. Por lo tanto, fíjense que no hay imagen inocente. ¿Por qué? Porque en tanto esa imagen represente un colectivo, y ese colectivo esté dentro de las pautas sociales y culturales de determinadas épocas, es condición entonces de traducción, de interpretación e incluso, por supuesto, de análisis. ¿Qué nos comunica un look? Claramente, nosotros, los que estudiamos indumentaria y trabajamos en moda, sabemos que el vestirnos es una acción, podríamos pensar ficcional, no establece códigos directos como es el lenguaje verbal. Sabemos que el vestirnos está dentro del lenguaje no verbal, por lo tanto, arbitrario, simbólico, y sabemos que la manera en que nos vestimos es la manera en que a los otros les comunicamos nuestro cuerpo vestido. Y ese cuerpo vestido tiene las características simbólicas y metafóricas de quien me estoy mostrando en ese momento. Esa variabilidad de la elección psicoemocional que hago
mostrando mi cuerpo vestido, que es una condición originaria, es de por sí ambivalente, porque está en la relación de cuánto tapo y cuánto destapo, de cuánto cubro y de cuánto descubro. Por lo tanto, en esa ambivalencia y en esa paradoja de cuerpo desnudo, cuerpo vestido, me represento a mí mismo desde determinados códigos que de por sí sabemos que son arbitrarios, pero que sí son simbólicos y que representan construcciones culturales y sociales. Cuando veo un cuerpo vestido, veo la síntesis de la percepción de una persona, de un grupo poblacional, de un humano que decide contarse a partir del lenguaje no verbal. Esa simbolización tiene que ver con un tipo de significante, la forma en que los objetos son habitados por nosotros y se tornan entonces en un nombre que denominamos indumento. Y ese objeto que cuando estaba en mi placard, en mi closet, en mi ropero, era un objeto inerte, una cosa, una camisa, una falda, un pantalón, una chaqueta, una campera, cuando la habito con toda mi humanidad y mi esencia, animo y le otorgo a ese objeto inerte, a ese ente, la capacidad, en todo caso, que tenemos los humanos, que es de emocionar, de simbolizar, de categorizar y, por supuesto, de interpretar. Cuando hablamos de un cuerpo vestido, hablamos de una serie de asociaciones directas e indirectas. Asociaciones directas que tienen que ver con grupos poblacionales. Asociaciones indirectas que tienen que ver con cultura, sociedad, ídolos, mitos, ritos, leyendas, hasta incluso mascaradas, personajes. Nos vestimos porque vemos un reflejo de nosotros mismos. Y ese reflejo, en determinadas ocasiones, me interpreta. Y esa interpretación es múltiple, no es una sola. En nuestros roperos, en nuestros placares, en nuestros closets, tenemos una serie de significantes que nosotros, cuando los combinamos, le otorgamos una narrativa. Esos significantes actúan de modo poderoso sobre el tipo de interpretación que comunica un look. No solamente comunica una onda o una tendencia, sino que un look determina una conducta. Y esa conducta es psíquica, social, cultural y física. Y esa conducta, que podríamos pensarla en un modo de caminar, en un modo de mirar, de gesticular, de hablar, de proceder, de accionar. Aquí es donde el refrán del hábito hace al monje, podríamos comenzar a estudiarlo y a profundizarlo. Pero lo que sí nos queda claro, que desde lo que dijimos anteriormente, si el código de interpretación de un cuerpo vestido es tan inmediato, tan veloz, más rápido que la palabra, más rápido que la sirena, más rápido que cualquier otro mensaje, es el más ágil que entendemos, y además, ¿saben qué? El que más capacitado estamos para ver, y el que más rápido podemos entender. He aquí, estimados alumnos y alumnas, colegas que están hoy aquí participando de esta humilde clase, entiendan entonces la problematización de los diseñadores de indumentaria ante una identificación tan fácil de entender por todas las poblaciones a nivel mundial y tan difícil de generar
porque justamente esa facilidad de interpretación demanda un estudio muy profundo de los códigos vestimentarios e posibles interpretaciones que los otros harán de las creaciones de esos looks. No es la interpretación de un look una pauta única de los profesionales, estetas o diseñadores, sino que todo el mundo tiene esa cualidad de interpretación. Por ende, ¿qué comunica un look? Comunica al humano en un cuerpo vestido, y ese cuerpo vestido dentro de una serie de usos y costumbres determinados por las pautas sociales y culturales. Hago entonces el primer stop de la clase, breves segundos, me tomo un traguito de té para que ustedes puedan comenzar a escribir sus preguntas. Recuerden que es muy importante comenzar a establecer un diálogo entre nosotros. Lo maravilloso que tiene esta universidad con estas posibilidades de los Open DC es abrir nuestras aulas a un público que no conocemos, que no son nuestros alumnos, pero que algún interés hay, estimados y estimadas, para que estén un viernes a las casi 6 de la tarde presenciando esta clase, y no estar de pronto tomando una cerveza con sus amigos. Algo hay en ustedes que determina que estén aquí. Por ende, esta es la posibilidad de preguntar, de aprovechar un profesor que esta universidad abre las puertas para establecer un diálogo. Bueno, no veo que se esté moviendo mucho el chat, por ende me causa una tremenda decepción. No lo abro, yo veo ahí la cantidad de numeritos que hay. Bueno, continúo entonces con lo que podríamos llamar otra de las preguntas fundamentales que hacen al look. Bueno, habiendo entendido entonces la problemática de la imagen, un recorrido, estimados y estimadas, rapidísimo, lo presenté en una velocidad jet total, velocidad crucero. Por ende vamos a entender un poco la cuestión de lo híbrido. Bueno, podríamos decir que híbrido está dentro de una posible interpretación que significa no definido. Híbrido es sin un fundamento estricto. Híbrido es con laxitud de definición. Híbrido puede ser la combinación de componentes opuestos. Híbrido puede ser la ruptura y el quiebre de fundamentos estrictos. Por ende, podríamos decir que en donde la palabra híbrido acontece, ciertamente hay algo que se estaría quebrando. Las macrotendencias, como pautas sociales, culturales, de acciones, de ocasiones y usos de determinadas poblaciones, las macrotendencias que se presentan en el rango de un análisis social de las acciones que esta sociedad hace rato empezó a contarnos que las fronteras estaban borrosas, que las definiciones no eran tan claras, y que las pautas que ordenaban a la sociedad en otras épocas habían empezado a quebrarse. Acciones, costumbres, modos de relación habían sido penetrados por las redes sociales y por el avance de las tecnologías reticulares. Y estos avances
determinaron claramente distintos modos de conectarnos, distintos procedimientos en donde los fundamentos habían sido en todo caso quebrados, y en algunos casos con pautas y fronteras que empezaban ya a borrarse. Una sociedad en donde las fronteras culturales, las fronteras que ordenaban los modos de relación, las pautas y las costumbres, que empezaron a verse quebrantados esos modos, empezó a entender que la confluencia de algunas posibilidades de ser y existir empezaban a generar hibrideces en el rango de los cuerpos, en el rango de la sociedad, en el rango de la cultura. Familias, género, sexo, política, ideología, nada era tan claro como en otras épocas. Las fronteras borrosas determinaron combinaciones sincréticas y ecléticas que hacían a las pautas de una sociedad. Por ende, si seguimos la línea de mi clase del día de hoy y dijimos que un look es la imagen de un cuerpo vestido, y este cuerpo vestido es la representación de percepciones culturales y sociales, pero también decimos que la sociedad había comenzado a cambiar y que había comenzado a establecer distintos modos que quebraban los fundamentos ordenadores que ya la modernidad había presentado y que de pronto la posmodernidad había comenzado a quebrantar y la hipermodernidad ya los había prácticamente desechado. Podemos entonces entender que la hibridez presentada hace unos instantes es en realidad la consecuencia de aquellas pautas ordenadoras, representacionales, de las percepciones de algunos cuerpos que antes se veían con claridad y hoy se desvanece a partir de una no categorización, de una no definición concreta. Por ende, las macrotendencias nos vienen diciendo sobre esas hibrideces que la sociedad ya comenzaba a hacer desde hace por lo menos 50 años atrás. Claramente, uno de los primeros representantes de lo híbrido comenzó a ser el arte. El arte, cuando empieza a salir de las galerías, perdón, de los museos, que empieza a recorrer galerías, que empieza a estar en la calle, en las acciones, en las protestas, en las grandes marchas de protestas políticas, culturales, con representaciones artísticas dadas por los cuerpos, por danza, por escultura, por música. El arte comienza a entender que lo híbrido empieza a ser una instancia posible de representación y que también la hibridez daba, por lo tanto, una libertad que sobre aquellos fundamentos no existía. La hibridez abría caminos y bifurcaciones sobre las representaciones de una fusión entre arte y 800 posibles situaciones para poder pensar la producción artística. Desde las vanguardias para acá, podríamos comenzar a partir de casi un siglo de camino de hibridez del arte por sobre su representación, con cuestionamientos híbridos, que aquello que no es arte puede ser arte, que el arte es lo que no se ve, figuración, abstracción,
como el camino en donde se pone en cuestionamiento tal vez los fundamentos de la academia, y se empieza a romper la academia quebrando esas pautas. Llegando más acá, el arte digital, estando hoy ante la pregunta si los NFT están dentro de una pauta, de una categorización, si es arte o si es pura charlatanería. Esa pregunta que no define, que no categoriza, que no sabemos si estamos entre diseñadores o artistas, o si el diseño es arte, o si el arte es diseño. Hay algunos que se instalan en lo híbrido, porque es, en todo caso, la pauta contemporánea de la definición de una sociedad actual, lo híbrido. Lo híbrido como definición de una sociedad contemporánea, en donde el arte fue uno de los primeros que representó esta idea. Llegando prácticamente, bien, 40 minutos, ¿eh? Bien. Llegando prácticamente al cierre de esta clase para comenzar la charla con ustedes, presento entonces el look híbrido. El look híbrido es aquel que quiebra los fundamentos organizadores de la moda, como el prêt-à-porter, el casual wear, la alta costura, el sportwear, donde estereotipos de consumo deciden combinar estos de manera ecléctica, generando entonces nuevas pautas y visionamientos, donde la conducta vestimentaria contemporánea es el quiebre del fundamento, porque se es en todo caso contemporáneo, demostrando la posibilidad de pertenecer a una imagen híbrida. Pero en realidad, esa imagen híbrida, que se puede pensar desde la moda, abre también un modelo de comercialización, abre un modelo de colección distinta, abre un modelo de intervención sobre los colores, sobre las texturas, sobre las tipologías muy distinta al que era antes, abre las posibilidades a determinadas tradiciones, a determinados campos de representación anquilosados, a moverlos, a dinamizarlos a partir de este concepto de hibridez. Las grandes marcas, entre ellas Gucci, Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren, todos, bueno, Yves Saint Laurent hace rato, Dior, comenzaron a entender la hibridez y empezaron a romper la categorización prêt-à-porter, definido, concreto, protocolar, hasta la alta costura, estimados amigos y amigas. La hibridez surge como una pauta de libertad hacia los fundamentos categóricos. La no definición como la no definición de nuestros cuerpos, de nuestros géneros y de nuestras culturas. La hibridez como un modo político, como un modo ideológico, en donde se instalan las representaciones vestimentarias. La hibridez como pautas culturales. La hibridez como la búsqueda de lo humano hacia otra, en todo caso, categorización. Porque les quiero decir que la verdadera paradoja es que cada libertad ganada genera una nueva categorización. Por ende, estimados alumnos, estimadas alumnas, cada libertad es una nueva dependencia. Entonces hoy, lo híbrido forma parte de la tendencia, del look dominante, de las estéticas de relación personal, interpersonal, seguramente de las posibilidades de poder generar un híbrido o no poder generarlo. De todas maneras, para quienes estudiamos moda e indumentaria, es muy complejo diseñar un híbrido, muy, extremadamente complejo,
porque cada prenda para nosotros es un significante. Y si ese significante está cargado de huellas, símbolos y herramientas que a su vez se van a combinar con otros, cada cuerpo vestido es, casi diría, un lenguaje polifónico y dodecafónico que debemos en todo caso los diseñadores generar determinadas armonías. 6:15, por ende, estoy llegando prácticamente a la presentación de la clase teórica. Quiero dejarles a quienes no me conocen mi Instagram, que es Gustavo Lento, el Instagram del proyecto, que tengo en la Universidad de Palermo, que tengo en México, con la gente que trabajo de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, que es el proyecto Lento Moudon. Mi Facebook, Gustavo Lento, si quieren ver trabajos, si quieren ver, hay una cantidad de álbumes desde 2000, creo que 12, 11 hasta el día de hoy. Mi mail, que es el que utilizo prácticamente solo para lenguaje profesional. Por lo tanto, Gustavo Lento o Lento Moudon me van a encontrar sin ningún inconveniente. ¿Qué van a ver ahí? Van a ver las publicaciones de los OpenDC, van a ver trabajos de los proyectos que llevo adelante, van a ver los cursos nacionales e internacionales que dicto, y vamos a estar en permanente contacto. Por lo tanto, estimados alumnos y alumnas, voy entonces a cerrar la presentación y vamos a abrir a la rueda de preguntas. Voy a poner un ratito la cámara, así no queda como tan vacía la clase, ¿no? Bueno, yo todavía tengo la necesidad de ver rostros, no sé qué les pasará a ustedes. A pesar que pandemia nos acostumbró a oír bastante, ¿no? Fue muy interesante cómo los cambios de la pandemia generó un sentido auditivo mucho más refinado que se había perdido. Porque con el tema de apagar las cámaras y tomar clases como si fueran radios, resultó muy interesante, muy, muy interesante, de mucha concentración. Yo tengo alumnas que el día de hoy que toman clases en un bar, algunas en su trabajo, con lo cual la concentración es doble, ¿no? Es mucho más de la que se ejerce en un aula, que a veces hay como muchas más pautas distractivas. Bueno, nada, veamos el chat. Gracias, Jackie, por tu deseo de una bonita tarde. De verdad que es una tarde bonita, divina, aquí en Buenos Aires. Una tarde fresca, soleada, muy linda. Dice Victoria, la producción de looks híbridos, ¿sería como también una forma de rebelión contra el sistema ya establecido? Claramente, Victoria. Digo, es una forma de rebeldía, no sé si de rebelión. Es una forma, una manera, un modo en donde los fundamentos fueron quebrados. Y esos fundamentos quebrados generaron pautas y libertad para que nuevos grupos poblacionales encuentren en sí una representación. Yo creo que el look híbrido, como modo de pensar las imágenes vestimentarias, pone en cuestionamiento fundamentos, pone en cuestionamiento categorizaciones, pone en cuestionamiento género, sexo, y pone y problematiza la imagen. Florencia dice, hola, más allá de la moda que se impone en la sociedad que vivimos, ¿cómo hacemos para que nuestro look sea aceptado igual, por más que no encaje? Flor, hasta lo que no encaja está pautado. Quiero decir, no encajar es estar en una deconstrucción del lenguaje tal que te diría, para lo que es nuestra existencia hoy, es improbable. Así como
no entrarás o no entrarán en algunas cuestiones estereotípicas, entrarán en otras. Es decir, lo híbrido, como respuesta a la ruptura y podría decir del desvanecimiento de los fundamentos de la moda, establece también otros grupos en donde sí ahí empieza a ser un código de interpretación factible. Yo soy de la idea que nada desencaja. Creemos que desencaja, pero no tanto. Para que eso suceda, tal vez la ruptura social y cultural debe ser mucho más alta. Fíjate, estimada Florencia, que cuando no encajamos con la imagen, se nos teme o se nos tilda de locos. Un loco. Pero eso, que es como ves, no creo que veas distinto a eso, por más liviana, por más que hayas trabajado fuertes tus prejuicios, significa con los modos de interpretar en Occidente. Y esos modos de interpretar, tal vez sea, como dice Derrida, que somos todo texto, y que ese texto es en realidad el que hoy deberíamos de construir. Es decir, deconstruimos modos de interpretación. Difícil, ¿no? Porque la verdad que aprendimos a ver así. Entonces digo, ese modo de ver hasta incluso te instituyó a vos a decir, allá, ese cuerpo vestido me puede transmitir peligro y aquel cuerpo vestido me transmite fuera del tarro. Hace una diferencia para no verte igual al resto. Dice Majo, ay sí, yo agradezco estas charlas. Estoy lejos, si no serían inalcanzables. Me adapté a escuchar. Sí, Majo, tal cual, tal cual. Sí, sí, es verdad. Yo creo que es una oportunidad maravillosa y yo lamento muchísimo quien no pregunte, porque después si vos querés que yo te responda una pregunta, o tenés que ser alumna de la universidad, o tenés que pagar mis cursos privados. Y esta es una posibilidad de charla muy, muy interesante. Digo, y no aprovecharla, bueno, yo la aprovecharía, la verdad. Tal cual, Majo, nos acostumbramos a escuchar. ¿Se podría decir que la moda híbrida es nuestro futuro? La moda híbrida está siendo, Gracie. Está siendo. No sé el futuro. ¿Y sabés qué? No me preocupa nada el futuro. Estoy muy atento al presente. Y en el presente es híbrido. Los looks inspiracionales de cada diseñador serán híbridos para ser vendibles. Claramente, Jackie, tenés cierta cosa de razón. La hibridez generó nuevas pautas de mercado, aperturas, ¿viste? Digo, ya las tiendas que son 100% prêt-à-porter, bueno, ¿viste? Hay, claramente. Pero se abren cada vez más. Se abren a consumos híbridos, digo, ¿no? Dice Victoria, lo pienso también más que nada en la alta costura. Ya casi nadie la hace como tal debido a todas las reglas que la categorizan como lo más artístico en la moda. Pero también está la necesidad de apuntar a la moda como arte. Entonces, el look híbrido es una puerta hacia eso. Claramente, Victoria, muy buena idea. Muy buen comentario, te lo agradezco un montón. Sí, Victoria, incluso en la alta costura empieza a aparecer la hibridez, ¿viste? Digo, fíjate cómo, hablemos de alta costura en el sistema local, en algo como más chiquitito, que puede ser nuestras conductas sociales. Mañana vos tenés un casamiento donde tenés que ir de lo mejor que puedas, te haces un tremendo vestido, y tal vez para abrigarte, hoy te pones una campera rocker, de cuero. Y estás a tono, estás totalmente a tono. No estás siendo una persona enajenada que está creando una pauta que no va. Esa campera de cuero
es la que reemplazó el famoso chal, la estolita de piel. Es decir, entró la campera de cuero digna del sportwear, casual wear, a una fiesta de un tremendo vestido de guipure, elaborado con brocato y puntillas. ¡Pac! Te metés la camperita de cuero, salís de la fiesta, te calzás unas zapatillas estupendas y estás lista. Entonces digo, fíjate cómo la hibridez funciona también en los modos de entender y ser. Nuevo consumidor híbrido. Pero claro, Majo, fíjate que la hibridez ya estaba desde antes en nuestros placares. Yo no creo que nosotros tenga todo un placar prêt-à-porter, todo un placar alta costura. Tenemos, ¿no?, como unas combinetas rarísimas que ya en nosotros había funcionado esa ruptura de la pauta categórica de la moda. Sharon dice, Sharon es una de las docentes de mi equipo. Hola, Sharon. Buenas, Gus. ¿Podrás comentar algunos de los ejemplos de híbridos que no sean de indumentaria para analizar? Me interesaría estudiar más cerca de esto y lo que vimos en cursada por fuera de la charla. Sí, Sharon, nosotros, por ejemplo, cuando pensamos la hibridez fuera de lo que puede ser una tipología híbrida o fuera de lo que puede ser un objeto híbrido, entendemos en realidad que por eso es el link diferente, tal vez, que ese objeto es una representación de algo anterior. En todo caso, ese objeto, hasta podríamos pensarlo así, mira, Sharon, en todo caso ese objeto es como el último de los procedimientos de algo que sucedió antes. ¿Dónde sucedió eso antes? Sucedió en el arte. Te voy a decir esto, mira, epistemológicamente hablando, lo híbrido comenzó a suceder en las creencias y en lo metafísico, que luego salta para ser pensado por la ciencia, y luego es pensado por el arte. O tal vez, de manera epistemológica, el mito, el arte y la ciencia como el lugar en donde se instala un saber. Desde lo mítico, nuestra humanidad empezó a entender que los fundamentos que las religiones nos demandaban empezaban a tener otras conductas. Entonces, de pronto, alguien que profesa religiones fundamentales, con reglas y morales constituidas, con pautas de hibridez. Personas que de pronto pertenecen a religiones judeocristianas que leen el horóscopo, o que practican cuestiones budistas, o que sincretizan lo católico con otras cuestiones. Y ni qué hablar sobre los modos metafísicos. Cuando el arte ve que esto sucede, comienza entonces a entender que la representación artística, consolidada en pintura, escultura, grabado, era quebrantado a partir de otras configuraciones distintas, y al menos que no tenían que ver con eso, o la confluencia de eso, o incluso hasta el nivel de decir, mi idea es el arte, el objeto tal vez ni lo representa. Por lo tanto, fíjate cómo en, podríamos decir, siglo XX, siglo XXI, son los siglos de las conductas híbridas, donde de pronto vos hoy comés algo y lo que comés se te vende como si fuera un remedio. Eso es un híbrido. Antes comías cosas ricas, hoy comés con vitamina C, calcio, magnesio.
y te resulta, ¿no? Habitual. Entonces digo, fíjate, ¿no? Un ejemplo cotidiano, vas y te compras un Actimel, y ahí la verdad que no te dicen es rico, de sabor naranja, de sabor a frutas, parece que comes un heladito. No, calcio, magnesio, defensas, ¿no? Entonces digo, ahí aparece una fusión, una ruptura del fundamento rico al fundamento medicamento y hace saca, ¿no? Machea, generando un híbrido. Y estás lista para entender los híbridos, Sharon, porque es por ahí. Tenemos posibilidad en todo caso, querida Sharon, de trabajarlo personalmente, ¿no? De charlarlo, de leer textos, de estudiarlo. Mucho más porque fuiste mi alumna y sos una de las docentes de mi equipo, así que maravilloso, podemos seguir estudiándolo, Sharon. Victoria nos dice entonces, me recuerda mucho a De Magsalia en Balenciaga, claro, cómo se toma el prestigio de la casa y lo toma a otro nivel, donde lo híbrido juega con la cultura del consumismo. Claro, Victoria, perfecto tus análisis, Vic. Hermoso, te agradezco, comparto, 100%. Nuestras abuelas son el mejor ejemplo de la hibridez. Puede ser. La vejez es un punto híbrido. ¿Pero sabes por qué? Porque, pensándolo con vos, Majo, creo que en la vejez, en la adultez y la vejez aprendemos a que los fundamentos son como una ficción necesaria, pero no son verdad. Y ahí empezamos a relajar. Entonces vemos a abuelitas y abuelitos que a su vez nadie los piensa en moda, ¿no? Es decir, una casa para vestir abuelitos, una casa para vestir abuelitas, no hay tantas, casi no hay. En Buenos Aires casi no hay. Por ende, una abuelita que tal vez tiene problemas para trasladarse, para caminar, tiene que ir a una tienda de prêt-à-porter o de casual, de señora, ¿no? Y tal vez no encuentra talla, no encuentra forma de, ¿no? Digo, hay todo un tema ahí, con lo cual los abuelitos y abuelitas se visten como pueden, con lo que tienen cerca, con lo que usaron, con lo que le dieron, con lo que le hizo la modista y hacen un look híbrido estupendo. Buenísimo, Sharon. Me alegro que te haya quedado claro. Bueno, amigas y amigos, llevamos una hora de clase. No sé si tienen ganas de preguntar algo más, alguna reflexión, no tiene que ser una pregunta, ¿eh? Me tomo un sorbito de té. ¿Qué les pareció la clase? ¿Estuvo bien? ¿Se sintieron cómodos? ¿Sintieron que pueden establecer nuevas preguntas? ¿Salen con alguna reflexión de esta clase? Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Gracias, Mili. Muchas gracias. Te extrañamos, Mili, por el proyecto. Bueno, Max, muchas gracias. Sos muy amable, muy generoso. Genial, súper claro. Bueno, muchas gracias, Jackie. Bueno, ¿cerramos entonces? ¿Comenzamos el viernes? ¿Empezamos a estar muy viernes? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los... Cierro el chat, ¿sí? Muchas gracias a los OpenDC, muchas gracias a la Universidad de Palermo, Lila, quienes me acompañaron hoy en esta clase. Los veo en todo caso en los próximos OpenDC, en los cursos. Escuchen, el 26 de mayo, jueves 26, a las 18 horas, voy a estar en un networking de la universidad con Anabela Verguero, que fue exalumna, ex docente, está viviendo en Estados Unidos, con lo cual estaría buenísimo que estén, que vengan. Gracias, Lila. Muchas gracias. Nos vemos en los próximos OpenDC.